Mi compañero de cuarto era notoriamente distante. Cuando los chicos se ofrecieron a ayudarnos con nuestro equipaje, ella se negó fríamente, sin coqueteos de ninguna forma. Gracias, escondió mi solicitud de ayuda financiera, diciendo, incluso si tu familia es pobre, debes tener dignidad y no aceptar caridad de la escuela. Más tarde, se metió en el Maybach de un hombre mayor, pero arruinó mi oportunidad de pasantía. Has estudiado mucho durante más de una década para no trabajar para otros. ¿No puedes mostrar algo de coraje y comenzar tu propio negocio? Tuve un accidente automovilístico en mi camino para enfrentarla y morí por mis heridas. Cuando abrí los ojos de nuevo, había regresado al día de orientación de mi primer año. Compañero de clase, déjame ayudarte con tu equipaje. La luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, proyectando sombras moteadas. Después del impacto inicial, me di cuenta de que había renacido. Antes de que pudiera responder, una voz tranquila sonó a mi lado: rechazamos todo tipo de avances. Gracias. Detrás de mí, Julia Smith, arrastrando dos enormes maletas con una mochila colgada sobre sus hombros, estaba empapada en sudor pero aún mantenía la barbilla alta, exudando un aire de indiferencia. Se burló: no creas que no sé lo que estás tramando. Solo buscas una excusa para coquetear conmigo, ¿no? No soy ese tipo de chica fácil. Así es exactamente como fue en su vida pasada. Mi pretenciosa compañera de cuarto rechazó la ayuda del estudiante de último año, incluso lo maldijo, tomó fotos y las publicó en el muro de confesiones, acusándolo de entablar una conversación a la fuerza con el pretexto de ayudar con el equipaje. Ayudé repetidamente a aclarar la situación, pero la opinión pública aún se intensificó. El bondadoso estudiante de último año fue etiquetado como un sapo y su novia rompió con él. Aunque este incidente se desvaneció gradualmente de la memoria, ese estudiante de último año originalmente cálido nunca volvió a extender una mano amiga a nadie. Mis pensamientos volvieron al presente. Frente a mí, el estudiante de último año Harry parecía nervioso. Compañero de clase, has entendido mal, tengo novia. Julia Smith se burló: tienes novia y aún coqueteas con otros, escoria. Mientras hablaba, sacó su teléfono para grabar. Una advertencia para mis chicas: aléjense de basura como esta. Los recuerdos de agravios pasados inundaron mi corazón y la odié tanto que mis dientes picaban de rabia. También saqué mi teléfono para grabar y se lo empujé a mi superior. Graba tú también. Qué mujer tan repugnante, lunática enamorada. Preguntarle si necesitaba ayuda le dio delirios de grandeza. Julia Smith me miró en shock. Rose, somos compañeras de cuarto, ¿cómo pudiste ponerte del lado de un tipo al azar que ni siquiera conoces? Después del shock inicial, su rostro se retorció con desdén. No me digas que te has encaprichado con él, eres una chica, deberías aprender a respetarte a ti misma. Ser tan atrevida y arrojarte sobre alguien no terminará bien. No pude soportarlo más y le di una bofetada en la cara. Tírate sobre alguien, mi trasero, perra loca. Julia Smith se cubrió la cara, su expresión claramente quería maldecir, pero tuvo que mantener su personalidad digna. Al final, se contuvo y no dijo nada. El mayor Harry, estupefacto, me ayudó a llevar mi equipaje hasta él. Edificio del dormitorio. Gracias, mayor. Saqué una botella de agua de mi bolso y se la di. Tiene problemas, simplemente ignórala, no te cambies por ella. El mayor Harry no tomó la botella de agua, porque el supervisor del dormitorio que pasaba llevaba una jarra de agua. Se apresuró a ayudar. Menos mal, parecía que no le afectó en absoluto esa mujer distante como crisantemos, loca. Arrastré mi equipaje escaleras arriba y ya había terminado de hacer la cama cuando Julia Smith finalmente sacó sus dos enormes maletas por la puerta. El clima de principios de septiembre estaba experimentando una ola de calor otoñal. Julia Smith había arrastrado su equipaje bajo el sol abrasador todo el camino, su ropa empapada hasta la mitad con sudor, el cabello despeinado pegado a su rostro sonrojado. Se veía completamente despeinada. Dejó su equipaje y me fulminó con la mirada. Fríamente le devolví la mirada desafiante. Quiero otra bofetada. Julia Smith rápidamente giró la cabeza, pero aún así la pillé murmurando en voz baja: qué vulgar. El tercer día de entrenamiento militar. Mientras llevaba el té con leche recién comprado de vuelta al dormitorio, oí voces discutiendo en el momento en que llegué a la puerta. Julia Smith, ¿cómo pudiste lavar tu ropa interior y calcetines en la lavadora? Era la voz de mi compañera de cuarto Tina. ¿Qué pasa? Abrí la puerta justo a tiempo para ver a Julia Smith encogerse de hombros. ¿No sabes que la ropa íntima de las chicas es muy importante? ¿Cómo puede lavarse a mano para que queden bien limpias? Además, lavo mi ropa interior y calcetines todos los días, están perfectamente limpios. Estás haciendo un escándalo por nada. Tina hacía honor a su nombre, gentil, de carácter dulce, de voz tan suave que ni siquiera podía discutir adecuadamente. Ahora estaba allí sonrojada, sin palabras. Dejé mi té con leche y me acerqué.
Tan limpia, el desagüe está obstruido estos 2 últimos días, el agua de descarga de la lavadora se acumuló directamente en el recipiente. Levanté ese recipiente de agua que había lavado sus calcetines y ropa interior y lo vertí directamente en su taza para beber. Cuando la taza se llenó, vertí el resto en su termo. Después de todo, esta agua no está sucia, de ahora en adelante. Cada vez que uses la lavadora, verteré un poco en tu taza, guárdala para beber lentamente. Los gritos de Julia Smith resonaron por el dormitorio. Rose, ¿te has vuelto loca? Inserté una pajita en el té con leche recién comprado y se lo di a Tina. Luego me giré para sonreírle a Julia Smith. Puede seguir provocándome, puedo volverme aún más loca. Dentro de la biblioteca, me sentí algo nerviosa, porque sabía que en 5 minutos conocería a Kevin, se chocaría accidentalmente conmigo, luego se enamoraría de mí a primera vista. En mi vida anterior, estuve enamorada en secreto de Kevin durante 3 años, hasta que se fue al extranjero. Nunca me atreví a revelar mis sentimientos, pero no fue hasta el día antes del accidente de coche que me enteré de que Kevin me había confesado sus sentimientos 3 veces, pero yo no sabía nada al respecto. Julia Smith los interceptó todos. La primera vez Kevin le pidió a Julia Smith que me entregara una carta de amor. Ella nunca me lo dijo. En cambio, al día siguiente, le arrojó la carta rota a Kevin. Rose dice que intentar conquistar a alguien con solo una carta de amor es demasiado barato. La segunda vez fue mi cumpleaños, cuando Kevin volvió a colocar una carta de amor dentro del regalo que me dio, pero Julia Smith la cambió en secreto, reemplazándola con una tarjeta de felicitación que solo tenía las palabras «Feliz cumpleaños» escritas en ella. La tercera vez fue justo antes de que Kevin se fuera al extranjero. Mientras me duchaba, Julia Smith silenció mi teléfono sigilosamente, lo que hizo que perdiera la llamada de Kevin, y su último mensaje de confesión también fue borrado en secreto por ella. 3 oportunidades perdidas cortaron todo destino entre Kevin y yo. Empezando de nuevo. No quiero volver a extrañarlo. Quedan 4 minutos, 3 minutos, conteniendo la respiración, miro hacia la entrada de la biblioteca cuando los recuerdos repentinamente vuelven a inundarme. Recuerdo que en mi vida pasada, también hacía un clima tan agradable. Un chico con una camisa de manga corta color hueso entró corriendo a la biblioteca y chocó conmigo sin cuidado. Quedaba 1 minuto, respiré hondo y caminé hacia la puerta. De repente sonó mi teléfono. Al principio no quería contestar, pero el timbre no paraba. Saqué mi teléfono y vi que era Tina llamando. Corrí, su voz estaba nerviosa. Regresa. Rápido. Julia Smith descubrió que Wendy escribía ficción erótica en secreto, y ahora mismo está grabando vídeos para difundirlos por todas partes. Ahora mismo Wendy está llorando, diciendo que no puede enfrentarse a nadie y amenazando con suicidarse. Wendy era otra de nuestras compañeras de cuarto, introvertida y de voz suave, pero con habilidades de escritura excepcionales. Siempre supimos que escribía novelas en línea, pero no nos dimos cuenta de que estaba escribiendo ficción erótica. No podía esperar más a Kevin y me apresuré a regresar a mi dormitorio. Justo cuando salía de la biblioteca, vi una figura a lo lejos, vestida con una camisa de manga corta color hueso, delgada y erguida. Con un suspiro silencioso, corrí junto a él. Tan pronto como llegué a la puerta del dormitorio, escuché el caos estallar adentro. La voz de Julia Smith se destacó particularmente. Wendy, no me culpes por no salvarte la cara, estoy haciendo esto para darte una lección. Una chica debe ser pura impecable, pero aquí estás, insistiendo en escribir esa basura sucia y autodegradante. Has avergonzado por completo a todo nuestro dormitorio. Mientras hablaba, le envió un mensaje de WeChat a alguien. Ve a verlo, esa novela apasionada. El afecto agarrador de la cintura del matón, en Tanguy Web, fue escrito por Wendy de nuestro dormitorio. Las escenas son suficiente. Cuando empujé la puerta para abrir y entré, Wendy de repente levantó la vista y gritó: «Lo que escribo no es asunto tuyo». Sus ojos estaban inyectados en sangre. «Esta es mi privacidad, ¿qué derecho tienes a difundirla por todas partes?», se burló Julia Smith. «¿Privacidad? Has hecho cosas tan vergonzosas, y aún así te atreves a mencionar la privacidad». «Wendy, estoy haciendo esto por tu propio bien. Las aventuras entre hombres y mujeres son sucias para empezar, y tú las has embellecido por escrito. Cuando lo recuerdes más tarde, incluso tú lo encontrarás repugnante», negó con la cabeza mientras hablaba. «Realmente no sé cómo todavía tienes la mente para escribir historias tan repugnantes. No como yo, no tengo ningún interés en el romance. Las chicas deberían centrarse en ser fabulosas por sí mismas, y esos asuntos de dormitorio, solo pensar en ellos me da asco». «Oh, ¿en serio?». Solté una risa fría, cambié mi teléfono a modo de vídeo y lo empujé en las manos de Tina. Luego me acerqué rápidamente a la cama de Julia Smith.
Rose, ¿qué estás tratando de hacer otra vez? Antes de que Julia Smith pudiera terminar de hablar, levanté bruscamente la almohada de su cama. Debajo de ella yacía escondido un pequeño delfín rosado. Julia Smith, ¿es lo que quisiste decir con no tener ningún interés en esas cosas? Con un grito, Julia Smith se abalanzó y rápidamente lo metió debajo de la almohada. Rose, su cara enrojecida con la furia avergonzada de alguien cuyos asuntos privados han sido expuestos. ¿Cómo te atreves a revisar mi cama? Se mordió el labio. ¿No sabes respetar la privacidad de las personas? Privacidad, ¿no te importaba la privacidad cuando estabas difundiendo los asuntos de Wendy por todas partes? Mirando su cama, me reí entre dientes, pero hay una cosa que dijiste antes que es realmente cierta, realmente estás hermosamente sola, tú. Julia Smith se sonrojó sin palabras por un largo momento antes de finalmente darse la vuelta y alejarse. El dormitorio se quedó en silencio. Ustedes, Wendy sorbió con los ojos rojos mientras nos miraba a Tina y a mí. ¿También crees que escribir esto es demasiado? Antes de que pudiera terminar, Tina la empujó sobre la cama. Así que eres la famosa señora del sol, maldita sea. ¿Tienes alguna idea de lo mucho que me he estado quedando despierta cada noche escondiéndome bajo mis sábanas solo para seguir con esta historia? Wendy finalmente logró liberarse de su agarre y me miró. Rose, justo ahora, gracias, está bien. Agité mi mano con desdén. En su mayoría no podía soportar a esa perra loca, justo cuando estábamos hablando. Tina de repente jadeó. Wendy, Julia Smith publicó sobre ti en el muro de confesiones. El muro de confesiones de la escuela publicó una actualización hace solo unos minutos. Querido muro, mi compañera de cuarto en realidad escribe ficción erótica en línea. Siempre parece tan callada e introvertida en persona. ¿Cómo podría ignorar la propiedad y la decencia de esta manera en privado? Estoy enviando esto para recordarles a los compañeros estudiantes que las niñas deben mantener la pureza y la inocencia. No debemos degradarnos voluntariamente con asuntos tan vulgares, ni debemos obsesionarnos con enredos románticos. Nuestros padres trabajan duro para financiar nuestra educación. Estarían devastados si supieran que sus hijas están escribiendo ese tipo de literatura vulgar e inapropiada, pero no se preocupen todos, aunque compartimos un dormitorio. Me mantendré fiel a mí misma y no me dejaré llevar por el mal camino. También espero que mi compañera de cuarto pueda detener sus pérdidas a tiempo. Todas seguimos siendo mujeres jóvenes maravillosas de corazón. Las tres nos miramos fijamente en un silencio prolongado. Esta abrumadora sensación de superioridad fuera de lugar es realmente nauseabunda. Las emociones apenas calmadas de Wendy se agitaron de nuevo, sus ojos se volvieron peligrosamente rojos. Rápidamente intenté calmarla. No llores. Iré a enviar un mensaje al muro de confesiones ahora mismo. Espera un minuto, hay un comentario abajo. ¿De dónde salió esta pequeña hada, apestando a acidez pretenciosa? ¿Qué tiene de malo la pornografía? ¿No es mi sustento espiritual? Puedo preguntar qué marca de bolsa de basura es la que envía. Tan buena en contener, come menos sal. Mira qué ociosa te has vuelto. La sección de comentarios estaba casi unánimemente en contra de ella cuando Julia Smith envió su publicación. Ella probablemente esperaba que todos criticaran a su compañera de cuarto que escribe ficción pornográfica mientras elogiaba su propia pureza, no contaminada por el lodo en el que se revuelca. Poco sabía ella, nadie estaba comprando su acto. En poco tiempo Julia Smith regresó. Su rostro era extremadamente desagradable y cuando pasó a Wendy, hizo un comentario sarcástico. Parece que el carácter moral y el nivel intelectual de los estudiantes en nuestra escuela tampoco son mucho de lo que hablar. ¿O en serio? Hay nuevos comentarios debajo del muro de confesiones. Otra vez me aclaré la garganta y leí el último. Si la boca del remitente es tan venenosa, su exnovio tenía uremia o algo así. La cara de Julia Smith se sonrojó y luego palideció. Qué grosera. Con eso, se fue enojada al baño. Minutos después, su voz llorosa quejándose con su familia se podía escuchar a través de la rendija de la puerta. Mamá, todos en nuestra escuela tienen pésimos modales. Quiero ir a casa. Perdí mi identificación de estudiante. Recordando, debo haberlo dejado caer en la biblioteca cuando tenía prisa. Cuando regresé a buscar eso, me encontré inesperadamente con Kevin en la entrada de la biblioteca. Parecía estar esperando a alguien. Cuando me acerqué, Kevin miró su palma, luego me miró. Compañero de clase, ¿es esta tu identificación de estudiante? Aunque estaba claramente a la sombra, la luz del sol parecía brillar por las comisuras de sus ojos y cejas. Mi corazón se aceleró de repente. Este es mi primer encuentro con Kevin en mi segunda vida. Me entregan una tarjeta de identificación de estudiante con mi selfie incómodamente linda. La tomo rápidamente. Soy yo. Gracias. ¿Está bien? Kevin tiene una sonrisa encantadora, piel clara con delicados párpados simples, suaves mechones de cabello rozando sus cejas, irradiando pura frescura juvenil.
me gustaría agradecerte por recoger mi identificación de estudiante. ¿Puedo invitarte a un té de burbujas?, pregunté tentativamente. La verdad sea dicha, me sentía un poco nervioso en mi vida pasada. Kevin y yo probablemente tampoco nos enamoramos a primera vista, nuestro afecto creció gradualmente a través de años de compañerismo. Está bien. Para mi sorpresa, él aceptó sin dudarlo, así que caminamos uno al lado del otro hasta la tienda de té con leche cerca de la puerta de la escuela. Su pedido fue igual que en nuestra vida pasada, hielo ligero, 30% de azúcar. Kevin me acompañó de regreso al dormitorio y me pidió mi WeChat abajo. Mientras nos agregábamos en WeChat, un grito repentino vino desde adelante. Hermano Kevin. Julia Smith corrió, mirándolo con sorpresa encantada. ¿De verdad eres tú? Mi mamá dijo que también estás en esta escuela e incluso te dio mi WeChat. ¿Por qué no me has agregado todo este tiempo? Kevin respondió con indiferencia. ¿Lo olvidó? Julia Smith rápidamente sacó su código QR y se lo mostró. Luego agrégame ahora. Kevin apagó su teléfono. Lo siento, se quedó sin batería. Con eso, sonrió y asintió con la cabeza. Gracias por el té con leche, te invitaré a cenar otro día. Está bien. Después de que Kevin se fue, Julia Smith me siguió, charlando sin parar. ¿Cómo se conocieron Kevin y tú? Ran, no te dejes engañar por su apariencia. Mi madre y su madre son amigas, así que lo conozco demasiado bien. En realidad es un completo idiota, en serio. No me molesté en responder y simplemente me di la vuelta para subir las escaleras. Julia Smith simplemente no podía tenerlo. Eso es todo. En mi vida pasada, ella causó problemas repetidamente entre nosotros, todo porque no podía obtener lo que quería. Entiendo a Kevin mejor que nadie, sé lo buena persona que es. Durante el entrenamiento militar, estuvimos expuestos a un sol abrasador todos los días. Revisé reseñas en línea y compré un protector solar muy rentable, precio asequible con protección solar de primera categoría. Tina y Wendy hicieron pedidos. Pero Julia Smith solo miró el precio y se burló. Rose, las chicas deberían cuidarse mejor. ¿No tienes miedo de arruinarte la piel con protector solar que cuesta solo 39 yuanes? Además, el entrenamiento militar está destinado a endurecernos, que es un poco de bronceado. Si ni siquiera puedes soportar esta pequeña dificultad, ¿cómo puedes llamarte estudiante universitaria? Estiró su brazo frente a mí. Mira, no me puse protector solar en absoluto, me di cuenta, dije con indiferencia. Ya estás así de oscura, no tiene sentido desperdiciar protector solar. Julia Smith se mordió el labio. Aún mejor que ustedes arruinen su piel con productos baratos. Sin embargo, a la mañana siguiente me despertó un crujido junto a la cama. Abrí los ojos y vi a alguien parado frente a mi gabinete. La habitación estaba oscura, sin luces encendidas, pero la silueta se parecía vagamente a Julia Smith. Agarré mi teléfono y encendí silenciosamente la linterna, iluminándola hacia ellos. Julia Smith, sobresaltada por mi repentina aparición. Julia Smith dejó escapar un grito, dejando caer lo que sostenía en su mano. Era mi protector solar de oferta abierto. Wendy y Tina se despertaron con su grito, con Tina encendiendo la luz instintivamente. El protector solar a medio aplicar de Julia Smith ahora estaba vergonzosamente expuesto en su rostro. Imité su tono de ayer. El entrenamiento militar está destinado a templar nuestra fuerza de voluntad. Si ni siquiera puedes soportar esta pequeña dificultad, ¿cómo puedes llamarte estudiante universitaria? Julia Smith, ¿por qué robaste mi protector solar? ¿Ya no quieres templar tu fuerza de voluntad? Julia Smith se alisó silenciosamente el protector solar en la cara y replicó obstinadamente. ¿Quién lo robó? Solo lo estaba tomando prestado. También compré un poco. En el peor de los casos te devolveré el tuyo cuando llegue el mío. Wendy se apoyó en la barandilla de la cama y se burló. ¿Qué? ¿Ya no temes tener brotes por tu protector solar de 39 yuanes? Solo estoy siendo frugal. Además, Julia Smith recogió el protector solar del suelo. Los tres usan esta marca. Si comprara los de 100 yuanes, me preocuparía que te sintieras resentido. Mientras hablaba, estaba a punto de volver a poner el protector solar en el armario. Wendy la fulminó con la mirada. Tomar sin preguntar es robar. Exprimiste casi la mitad de la botella. ¿Cómo puedes tener el valor de devolverla? Julia Smith se había untado una capa gruesa. Dije que se la devolvería cuando llegara mi paquete. Rose, todas somos compañeras de piso. No serías tan tacaña, ¿verdad? Por supuesto. Le sonreí. Sírvete. Cuando nos levantamos de la cama para lavarnos, Julia Smith finalmente notó que algo andaba mal. Mi cara. Tina, que estaba más cerca de ella, echó un vistazo y exclamó. ¿Dónde están tus cejas? El dormitorio resonó con el grito desgarrador de Julia Smith. Sonaba como una gallina vieja estrangulada, estridente y chirriante. La miré disculpándome. Lo siento, me quedé sin protector solar anoche. La botella estaba vacía, así que la usé para crema depilatoria. Entonces,
¿por qué no lo dijiste antes? Puse una cara inocente, no preguntaste cuándo la usaste. Julia Smith se comportó exactamente así en su pasado vida, mientras se quejaba de que usábamos cosméticos baratos. Ella los usaba en secreto de todos modos. Anoche antes de acostarme reemplacé específicamente el protector solar del interior con crema depilatoria de textura similar. Media hora después en el campo de deportes entre los estudiantes en posición de firmes militares, Julia Smith enfrentó el sol naciente con su rostro completamente depilado, calvo y reluciente. El entrenamiento militar había llegado a su fin. Mi relación con Kevin se ha vuelto mucho más familiar. Quizás sea porque he vivido una segunda vida, mi estado de ánimo ha cambiado, o quizás sea porque he llegado a comprender sus sentimientos de nuestra vida pasada. Ahora en nuestras interacciones, puedo sentir claramente su afecto por mí. El fino velo entre nosotros se ha vuelto casi transparente, solo esperando el momento adecuado para romper el silencio. Durante el fin de semana, el novio de Tina vino de la ciudad vecina a visitarla e insistió en invitarnos a cenar, para evitar preocupar a su novio. Tina no le había mencionado los conflictos del dormitorio, así que insistió en invitar a Julia Smith. La cena se organizó en un pequeño restaurante cerca del campus, asequible, famoso por su deliciosa comida y siempre lleno a la hora de la cena, con clientes esperando mesa. Al enterarse de la noticia, Julia Smith se desahogó en el chat grupal de la residencia. Tina, ¿no es tu novio demasiado tacaño al llevarnos a un restaurante tan barato para nuestra primera cita? ¿No es eso demasiado indigno? Tina no respondió durante un buen rato. Le respondí, cómelo o piérdete. Luego la eché del chat grupal. Esa noche durante la cena, Julia Smith, que antes había sido tan desdeñosa, llegó puntual. Sam, el novio de Tina, era amable, de rasgos delicados y un pequeño colmillo que se le notaba al sonreír, lo que los hacía una pareja particularmente compatible. También fue muy amable con ella, excepto al saludarnos al conocernos, donde solo pudimos ver su perfil durante casi todo el tiempo. Su mirada permaneció fija en Tina, incluso al pedir los platos, elegía según nuestras preferencias y las de Tina. Mientras esperaba los platos, Julia Smith no dejaba de limpiar la mesa con toallitas húmedas con cara de asco. Estos pequeños restaurantes siguen siendo antihigiénicos. Mira, hay una gruesa capa de grasa en la mesa, ni siquiera se limpia. Sam sonrió disculpándose. Vi reseñas en internet que decían que este lugar sabía muy bien, así que no presté mucha atención al ambiente. ¿Deberíamos ir a otro sitio? No hace falta. Wendy y yo intervinimos rápidamente. Su comida es especialmente deliciosa. Normalmente ni siquiera conseguimos una mesa aquí. Justo entonces llegaron los platos. El pescado hervido humeante con sus fragantes granos de pimienta ayudó a aliviar el ambiente incómodo. Julia Smith dejó de hablar y bajó la cabeza para comer. Después de acabarse 2 tazones de arroz, Julia Smith se secó elegantemente la grasa de las comisuras de los labios con un pañuelo. Tina, como tu compañera de piso, todavía. Tengo que aconsejarte, sé más realista en lo que se refiere a las relaciones. No te fijes solo en lo que dice o hace, sino en cuánto dinero está dispuesto a gastarte en ti. Si mi novio os llevara a todos a un restaurante barato la primera vez que nos conocimos, definitivamente rompería con él. El amor se demuestra con dinero. Si ni siquiera gasta en ti, entonces definitivamente no te ama. Esta retórica de cazafortunas dejó a todos completamente sin palabras, suficiente. Incluso la usualmente bienhumorada Tina se sonrojó de ira. Mi novio no te debe nada. Si crees que este lugar baja tus estándares, no tienes que venir, pero ya que estás aquí, no vayas a causar problemas. Julia Smith negó con la cabeza y suspiró. Solo hago esto por tu propio bien. Con eso, sabiamente cerró la boca y comenzó a escribir furiosamente en su teléfono, como si se desahogara con alguien, cuando la pantalla se inclinó ligeramente. Vi vagamente una línea de texto. Déjame decirte, mi compañera de cuarto es una adicta al amor extrema. En mi vida pasada, la pasantía para la que me preparé con tanto esmero fue arruinada por Julia Smith. Después incluso se defendió bajo el pretexto de tener mis mejores intereses en el corazón. Has estudiado mucho durante más de una década, no solo para trabajar para alguien más. ¿No puedes mostrar algo de coraje y comenzar tu propio negocio, dada una segunda oportunidad en la vida? Decidí no perder más tiempo. Comenzando el primer año, lancé mi propia empresa aprovechando la brecha de información que sabía que existía. Cuando se trataba de emprendimiento, Kevin y yo estábamos en la misma onda. Él proporcionó el capital, yo
Contribuí con el trabajo y juntos establecimos un estudio mientras equilibrábamos nuestros estudios, hemos ascendido de amigos comunes a socios, luchando lado a lado, los días son ocupados y gratificantes, a veces cuando miro a Kevin a mi lado. Me abruma una hermosa pero surrealista sensación de incredulidad, todo se está moviendo en una dirección maravillosa, sin embargo, después de varios días ocupados seguidos, regresé al dormitorio el domingo para encontrarlo en completo desorden. Wendy incluso tuvo una pelea física con Julia Smith. Tina estaban ocupados intentando separarlos. Dejen de pelear, ustedes también. Intervine rápidamente aprovechando el caos para patear a Julia Smith varias veces, antes de separarlas finalmente. ¿Qué pasa? Wendy la miró con los ojos enrojecidos. La última vez, les contaste a todos que yo lo había escrito. Bien, lo escribí y no tengo nada que defender. Pero esta vez, solo porque no calificabas para la ayuda financiera, ¿por qué rompiste mi solicitud? Solo entonces me enteré de que la solicitud de ayuda financiera de Wendy había sido interceptada en secreto por Julia Smith antes de que llegara al consejero. El sonido familiar de excusas llegó a mis oídos, idéntico a los de mi vida pasada. Wendy, aunque tu familia sea pobre, deberías tener dignidad y no aceptar ayudas escolares. Aún somos jóvenes y capaces. ¿Por qué desperdiciar recursos públicos? La conversación familiar, solo el nombre mencionado cambió de Rose a Wendy. En mi vida pasada, fui yo quien solicitó la ayuda financiera. De manera similar, Julia Smith fue interceptada tras bastidores. Cuando la confronté, me dio la misma excusa. Además, ni una sola persona en nuestro dormitorio vecino solicitó ayuda financiera, todos trabajan a tiempo parcial con regularidad. Pedirle dinero a la escuela de esta manera sin vergüenza solo avergüenza a todo nuestro dormitorio. Julia Smith se encogió de hombros, repitiendo la misma vieja melodía. Wendy, estoy haciendo esto por tu propio bien. Oh, en serio, me burlé, por lo que sé. Es porque seguiste haciendo alarde de tu riqueza en círculos sociales que tu solicitud de ayuda financiera fue rechazada directamente por el consejero. Morir de hambre no te da derecho a romper los tazones de los demás. ¿Cómo te atreves a decir que esto es por la reputación del dormitorio? La expresión de Julia Smith se volvió ligeramente incómoda. Estás mintiendo, ¿crees que me importa ese miserable dinero de la beca como a ti? Además, Julia Smith reveló accidentalmente el brazalete de oro en su muñeca. Mi nuevo novio es un rico heredero de segunda generación. ¿De verdad crees que todavía necesito dinero de la beca? Julia Smith comenzó a hablar de su rico novio de segunda generación como si no hubiera nadie más alrededor. Dijo que lo conoció en el salón de belleza mientras se microblading. Las cejas, gentil, considerado y generoso con el gasto en ella, divagaba sin cesar mientras Tina y yo ayudábamos a Wendy a llenar el formulario de solicitud. Nadie estaba escuchando su historia de amor hasta que escuché su nombre de sus labios. David James, el rico novio de segunda generación de Julia Smith, resultó ser él. Es un completo bastardo. En nuestras vidas anteriores, durante nuestro segundo año, una linda estudiante de tercer año que salió con él fue sometida a púa, estafada de dinero e intimidad y terminó obteniendo préstamos desnudos por un total de más de 100.000 yuanes para cirugía plástica en esa clínica de belleza. Sin embargo, surgieron complicaciones durante su cirugía de aumento de senos. Esa chica de segundo año que ni siquiera había cumplido los 20 nunca salió de la mesa de operaciones. Cuando sucedió, se convirtió en noticias nacionales. ¿Quién habría pensado en esta vida que la novia de ese cabrón sería Julia Smith? La basura merece crisantemos. Vaya partido. Además, tengo genuina curiosidad por ver hasta qué punto alguien tan santurrón como Julia Smith puede ser engañado por semejante escoria. Una semana después, Julia Smith subió a un Mercedes-Benz clase G negro en la puerta de la escuela y el coche se alejó a toda velocidad, atrayendo numerosas miradas, y a través de la ventana de cristal, vi al hombre en el asiento del conductor. Esa cara se superponía vagamente con la de las noticias de mi vida pasada. Era David James. Esa noche Julia Smith no regresó a casa en absoluto. A la mañana siguiente Julia Smith se saltó ambas clases y no regresó al dormitorio hasta el mediodía, cargando numerosas bolsas de compras. Parecía agotada y caminaba con un paso un poco extraño, pero sus ojos brillaban de emoción y orgullo. Tina colocó deliberadamente las bolsas de compras en el escritorio de Tina. ¿Ves? Cuando un hombre te ama de verdad, nunca dudará en gastar dinero en ti. Hemos estado juntos menos de una semana y ya me ha comprado casi 10.000 yuanes en regalos. Tina y Wendy intercambiaron miradas sin decir una palabra. Les había contado sobre este David James antes, aunque omitiendo la conexión de la vida pasada.
Solo detallando sus métodos fraudulentos y carácter, elegimos tácitamente el silencio. Julia Smith giró su cabello alrededor de su dedo, aunque solo había pasado una noche, sus gestos ahora llevaban rastros de sofisticación mundana. Debes valorarte mucho, entonces los hombres te valorarán aún más. Una chica naturalmente debe saber su propio valor. Realmente quería decir que esa no es la forma en que se debe usar la frase, pero al final me contuve y me uní a Tina y Wendy para hacer eco. Cierto. Entonces tu novio realmente debe amarte, tan envidiable. ¿Te trató bien anoche? Julia Smith estaba claramente complacida, su orgullo por su novio prácticamente se desbordaba. Él era increíblemente gentil. Anoche fue cuidadoso todo el tiempo porque tenía miedo de que sintiera algún dolor, y cuando dije que estaba cansada, no pudo soportar ir a una segunda ronda. Los tres estábamos asombrados todo el tiempo. Eso es amor verdadero, sin duda. Él realmente te ama. Pero en realidad, de repente, recordé durante el escándalo de David James en mi vida pasada cuando fue noticia. Varias de sus exnovias salieron a exponerlo, además de acusarlo de púa y estafar dinero y sexo. Todas casualmente revelaron, él no estaba siendo gentil, ni estaba dispuesto a esforzarse, genuinamente no podía hacerlo. En mi cumpleaños recibí el mismo regalo que en mi vida pasada, un cuadro de madera tallado a mano, elaborado por el propio Kevin, talló mi silueta trazo a trazo. Junto con el cuadro llegó una carta, una que se había retrasado durante 2 vidas, finalmente llegó a mis manos, bajo la sombra del árbol. Kevin puso la carta en mi palma y dijo suavemente, léelo cuando vuelvas a tu dormitorio, Rose, feliz cumpleaños. Cuando quería decir, gracias, su segunda frase ya había salido de sus labios, sé mi novia, que me congelé por varios segundos. No debería haber sido tan directo. En nuestra vida pasada, nos habíamos amado en secreto, pero solo supimos de los sentimientos del otro justo antes de mi muerte. No debería haber escrito su confesión en una carta. Por un momento fugaz, incluso me pregunté, Kevin también había renacido, pero cuando le pregunté tentativamente, la confusión en sus ojos parecía genuina. Se inclinó hasta la mitad, con las manos apoyadas en las rodillas, sin presionarme en absoluto, solo esperando pacientemente. Mi respuesta después de una larga espera, finalmente preguntó en voz baja, ¿está bien? Mis pensamientos regresaron, sin dudarlo, en medio de los violentos latidos de mi corazón. Tomé su mano firmemente. Seguro, por supuesto. Este amor duró 2 vidas antes de dar su primer paso. Me niego a la moderación, simplemente no quiero tener más remordimientos. Como yo estaba mirando la pintura tallada en mis manos con una sonrisa tonta, Kevin de repente deslizó algo en mi muñeca. Mirando hacia abajo vi que era un brazalete de jade. No sé nada sobre jade, pero incluso yo podía decir que era impecable y translúcido, con una textura cálida y suave. Debe ser una fina pieza de jade. Me apresuré a declinar, esto es demasiado precioso, tómalo. Kevin me detuvo y suspiró suavemente. No sé por qué, pero desde que te conocí, he estado teniendo el mismo sueño una y otra vez. En el sueño, lloro y me digo a mí mismo que debo confesarte mis sentimientos en persona. Quiero darte el brazalete de jade que la familia Chen le dejó a su nuera, el que nunca fue entregado. En mis sueños, otra versión de mí me dijo innumerables veces que no dejara ningún arrepentimiento. Kevin se rió levemente, se levantó. Mira, me he enamorado de ti tan profundamente que es casi una locura, pero de repente comencé a llorar. No era que se hubiera vuelto loco, más bien, era Kevin de otro mundo, el que solo entendió nuestros sentimientos mutuos cuando morí, quien estaba de duelo. Julia Smith había estado saliendo toda la noche con frecuencia últimamente. Al final, incluso se mudó del dormitorio para vivir con David James. Por supuesto que no teníamos objeciones, el dormitorio era increíblemente armonioso sin Julia Smith, sin todos esos comentarios pretenciosos y ambiguos. Nuestros oídos finalmente tuvieron algo de paz. A medida que se acercaban los exámenes finales, tuvimos que tomarnos en serio nuestra tarea grupal para asegurar esos puntos de participación. Aunque agrupados por dormitorio, Julia Smith nunca apareció hasta que los tres nos quedamos despiertos toda la noche terminando la presentación de PowerPoint. Cuando ella entró con una unidad USB para presentar primero, insistió en usar el cuaderno que su novio acababa de comprarle. Después de proyectar su pantalla, Julia Smith se paró en el escenario dando su presentación con fluidez, hasta que apareció una notificación de WeChat. Esposo A, cariño, te compré un nuevo conjunto de pijamas. Esposo A, pero estás demasiado delgada. Tu esposo prefiere algunas curvas. La novia de mi amigo se acaba de poner implantes de pecho. ¿Quieres considerarlo, cariño? El público estalló en murmullos de desaprobación. Julia Smith estaba visiblemente nerviosa, intentó cerrar WeChat con torpeza, pero sus dedos temblorosos tocaron accidentalmente la ventana de chat. La conversación de anoche ahora estaba expuesta de forma evidente en la pantalla grande.
Anoche a las 8:03 de la tarde, cariño, recuerda comprar una caja cuando vengas, sabor a fresa. Julia, no me lo creo. Prefiero el sabor a queso. Toda la clase estalló en caos al instante, aunque Julia Smith cerró WeChat frenéticamente. Los ingeniosos compañeros de clase ya habían tomado fotos. En solo media clase, ese explosivo registro de chat ya se había extendido a otras clases. Julia Smith salió corriendo del aula con los ojos enrojecidos y no regresó hasta el final de la clase. Durante los siguientes días, Julia Smith no apareció. Se rumoreaba que le había pedido baja por enfermedad a su asesor. Justo cuando pensábamos que había perdido prestigio y se había dado por vencida, reapareció de repente. En el dormitorio con sombrero y gafas de sol, después de entrar, Julia Smith se quitó las gafas de sol. ¿Qué aspecto tengo? Casi escupo agua en la cara de Tina. Después de solo unos días separados, Julia Smith en realidad se había sometido a una cirugía de párpados dobles, lo que es peor, la cirugía claramente había fallado, sus párpados eran de ancho desigual, con curvas terriblemente asimétricas. El dormitorio estaba en un silencio sepulcral. Wendy soltó sin rodeos, parece que se cortó con un cuchillo de cocina. La cara de Julia Smith se derrumbó al instante. ¿Qué sabes? Todavía estoy en el periodo de recuperación, replicó, le dio a Wendy un vistazo antes de lanzarse a otro sermón. Wendy, mira lo plana que tienes la nariz, deberías ahorrar algo de dinero y operarte la nariz también. Para las chicas, la belleza externa realmente es importante. De hecho, yo tampoco estaba dispuesta a hacerme párpados dobles al principio, pero mi novio me seguía animando a mejorar, incluso me reembolsó los costos de la cirugía. Intercambiamos miradas y acordamos en silencio una vez más no discutir con idiotas. Realmente te ama tanto, te desea felicidad para siempre. Un novio que te guía para mejorar poco a poco es tan genial e incluso está dispuesto a reembolsarte esos costosos honorarios de cirugía. Es realmente increíble. Estoy tan conmovida. No está claro si la inteligencia emocional de Julia Smith era demasiado baja para detectar el sarcasmo en esas palabras, o si inherentemente disfrutaba escuchando tales cosas, pero estaba claramente muy contenta. Incluso nos lo dijo con orgullo. Mi novio también dijo que me llevaría a hacerme una operación de nariz en unos días, que donaría un trozo de su propio cartílago. Romántico, cierto, romántico. Estábamos casi sin palabras, aunque ya tenía mis sospechas. Todavía pregunté, ¿pagaste por adelantado la operación de nariz y la cirugía de párpados dobles tú mismo? Sí. Julia Smith destapó una botella de agua, completamente ajena a que algo anduviera mal. Ha estado peleando con su familia últimamente y su padre le cortó la paga, así que primero pedí un préstamo para hacer los trámites. Una vez que vuelva a casa y arregle las cosas con su padre para conseguir el dinero, me lo transferirá para pagar el préstamo, tal como pensé, exactamente el mismo manual que aquella chica de mi vida pasada. Mirando fijamente la cara engreída de Julia Smith frente a mí, los recuerdos de mi vida anterior volvieron a inundarme. Con una cara inexpresiva, dije, debí haber quemado incienso durante 3 vidas para encontrar un novio así. Qué envidiable eres. Me desperté temprano y agarré mi teléfono para mirar la hora. 7:03 de la madrugada, todavía temprano por costumbre. Le envié a Kevin un mensaje de buenos días, justo cuando estaba a punto de volver a dormirme. Su respuesta llegó al instante. Me levanté tan temprano. La somnolencia se desvaneció al instante. Escribí 3 palabras con cariñosa molestia. Te extraño. ¿Qué hacemos pronto? Mi teléfono vibró débilmente. Kevin, baja las escaleras. Me congelé por un momento. Luego salí silenciosamente de la cama y fui de puntillas a la ventana para mirar afuera. A primera vista, vi esa esbelta figura abajo. Mi corazón se calentó al instante. Me apresuré a hacer mi rutina matutina y corrí escaleras abajo todavía en pijama. Solo cuando ya estaba de pie antes que Kevin, tardíamente sentí una punzada de vergüenza alisando rápidamente mi ropa de dormir arrugada. Pregunté, ¿por qué estás aquí tan temprano? Kevin metió mis mechones desordenados de cabello detrás de mi oreja y presionó el sándwich aún caliente y la leche en mis manos. No podía dormir, así que salí a correr por la mañana y recogí esto en el camino. El calor de mis palmas se extendió hacia arriba. Pregunté sin comprender qué pasaría si no me hubiera despertado. Sonrió. Entonces esperaría abajo en el dormitorio. Mientras leía Momento perfecto. Cenemos juntos esta noche. No esta noche. Lo miré. Esta noche nuestros grupos de dormitorio ya planearon comer juntos, nuestras parejas invitadas. No te traeré. Kevin sonrió levemente. Su palma aterrizó suavemente sobre mi cabeza con un suave despeinado. Luego diviértete. Si se hace demasiado tarde, llámame, iré a recogerte. ¿Está bien? Para la reunión de la noche, Julia Smith se unió después de enterarse. La reunión se llevó a cabo en un restaurante de cocina.
Privada a 2 cuadras del campus, la comida allí era bastante buena y a un precio razonable. 9 chicas asistieron a la cena de 3 dormitorios diferentes. Casualmente, resultó ser el cumpleaños de una chica del dormitorio vecino. Viendo que todavía había mucho tiempo, todos pidieron algunas botellas de cerveza, riendo y charlando, levantaron sus copas en celebración, aparte de Julia Smith quejándose ocasionalmente de que elegir un restaurante tan pequeño para su reunión no era del todo digno. El ambiente se mantuvo armonioso en todo momento. Al día siguiente era el fin de semana y varias personas se fueron gradualmente, algunas tuvieron citas con sus novios, mientras que los locales tomaron taxis a casa. Wendy también tenía asuntos que atender y se fue temprano. Al final, solo quedamos 4 de nosotras, yo, Tina, Julia Smith y Katy del dormitorio de al lado. Katy estaba bastante borracha, aferrada a Tina mientras reía y lloraba por su reciente ruptura. Tina siguió consolándola suavemente hasta que se disculpó para ir al baño con dolores de estómago. En ese momento, un hombre de la mesa vecina se acercó de repente y puso su mano sobre el hombro de Katy. Su aliento apestaba a alcohol mientras hablaba. Hola hermosa. ¿Quieres agregarme en WeChat? Mientras hablaba, la mano en su hombro la acercó un poco más. Piérdete. Katy luchó por apartarlo. ¿Quién eres? ¿Acaso te conozco? La expresión del hombre se oscureció instantáneamente mientras murmuraba una maldición en voz baja. Julia Smith comentó fríamente desde un lado, el tipo solo quiere tu WeChat, solo dáselo. ¿Por qué hacer tal escena? Exactamente. El hombre se burló y extendió la mano para pasar su brazo por encima del hombro de Katy. ¿Cuál es el problema de pedir tu WeChat? Que estoy haciendo un favor. Fue empujado nuevamente sin previo aviso. El hombre la abofeteó en la cara. Deja de fingir. Rápidamente me puse de pie para intervenir. ¿Cómo puedes golpear a alguien? Le golpeé, y que la otra persona me dio una bofetada sin dudarlo. Reaccioné lo suficientemente rápido como para tirar de Julia Smith, que estaba mirando cerca, frente a mí. Van, la bofetada aterrizó sólidamente. La mejilla izquierda de Julia Smith se puso roja al instante donde había sido golpeada. Los hombres sentados en su mesa también corrieron al escuchar la conmoción. Inicialmente pensé que venían a detener la pelea, pero para mi sorpresa, sin decir una palabra, nos arrastraron fuera de la mesa. Puños y patadas llovieron como granizo en medio del forcejeo. Escuché a Tina sollozar. Esa chica tonta había salido del baño y presenció la escena. Llorando, corrió hacia adelante para intervenir, solo para ser derribada por una bofetada. Aunque claramente aterrorizada y temblando incontrolablemente, todavía se arrojó sobre mí llorando, suplicando, deja de golpearlo, por favor, alto. La tienda era un completo caos. Sin embargo, su atención se centró principalmente en Katy, luchando por ponerme de pie. Protegí a Tina detrás de mí. Mientras tanto, Katy ya había sido arrastrada fuera de la tienda por varios hombres. El dueño pisoteó sus pies ansiosamente antes de finalmente apretar los dientes y correr a la cocina para agarrar un cuchillo de carnicero. Mientras el caos estallaba afuera, Katy aprovechó la oportunidad para volver a entrar y fue escondida por un camarero en el ático en el segundo piso. Pronto, el cuchillo fue arrebatado de la mano del jefe y arrojado. Varios hombres borrachos irrumpieron, exigiendo saber dónde se había ido Katy. Tina y yo nos acurrucamos en la esquina, sin decir una palabra. Julia Smith, que había estado en silencio cerca, de repente habló. Hermano, no soy cercana a ellos, te diré dónde está, solo déjame ir. Está bien. Julia Smith, grité, pero ya era demasiado tarde. Julia Smith señaló hacia la escalera oculta que conducía al ático. Allí, subió las escaleras, mientras se retiraba hacia el salida de la tienda, añadió, podría haberlo agregado en WeChat, pero tuvo que llevarlo hasta este punto. Se merecía esa paliza. Mientras hablaban, el grupo comenzó a moverse hacia el ático. Tina y yo intercambiamos miradas, tanto sorprendidas como aterrorizadas. Empujándola silenciosamente fuera de la puerta de la tienda, susurré, corre lejos y llama a la policía. La estación de policía no estaba muy lejos de aquí, a menos de 10 minutos en coche. Mientras tanto, rápidamente le envié un mensaje a Kevin, nunca he creído que las mujeres sean inherentemente más débiles. Pero cuando me inmovilizaron y me golpearon hace un momento, todavía sentía la desesperante brecha en fuerza y poder físico entre hombres y mujeres, tan completamente indefensa, no había la más mínima capacidad para defenderme. Varios hombres ya estaban subiendo las escaleras. No me atreví a imaginar qué podría pasar si esos borrachos subieran las escaleras. Aterrorizada por el miedo, todavía logré gritarles, ya llamé a la policía, estarán aquí en cualquier momento, vete ahora. Y no lo haremos, te haré responsable. La mención de llamar a la policía pareció provocarlos, maldijeron, y uno de ellos comenzó a caminar hacia mí. Me giré para correr afuera, pero de repente choqué con alguien. Si hubieran llegado más
Mi corazón se hundió instantáneamente en las profundidades, pero al segundo siguiente alguien se agachó y me ayudó a levantarme. Una voz familiar sonó en mi oído, profunda y suave: ve a buscar un lugar seguro, yo me encargaré de esto, no tengas miedo. Era Kevin, detrás de él seguían más de una docena de chicos, todos mirando furiosamente al grupo junto a la escalera. Las manos del joven parecían poseer algún tipo de magia. Una suave palmadita en mi hombro de tu palma realmente le dio a ese ansioso corazón mío un lugar para descansar. En la estación de policía, todos dimos nuestras declaraciones, excepto Julia Smith. Ella había desaparecido hace mucho tiempo sin dejar rastro. Nunca se presentó ante la policía, incluso mientras huía, siguió maldiciendo, vestido tan provocativamente. No es solo para que los hombres miren, ni siquiera me dio su WeChat, actuando con mucha formalidad. Qué mala suerte cenar con alguien como ella, pero Katy llevaba vaqueros y una camiseta de cuello redondo, nada revelador de pies a cabeza. Simplemente tenía buena figura. Sin embargo, esto se convirtió en el pecado original en boca de Julia Smith. En palabras de otra chica, la farsa finalmente llegó a su fin. Afortunadamente, ese grupo no logró entrar en el ático y aparte de algunos rasguños leves, todos salimos ilesos. Para cuando salimos de la comisaría, ya era tarde en la noche. El novio de Tina corrió en coche desde la ciudad vecina de inmediato, tan pronto como ella salió de la comisaría. Lo vio correr hacia adelante y abrazar a Tina. Solo después de revisarla a fondo y confirmar que estaba ilesa, finalmente dejó escapar un suspiro de alivio, luego la abrazó con fuerza. Tina no lloró, pero él se atragantó primero. ¿Tenías miedo? Vamos, te acompaño de regreso a tu dormitorio. Kevin y yo la seguimos desde la distancia. El tenue resplandor amarillo, la sombra de la farola se extendía por el suelo. ¿Cómo llegaste tan rápido? Amigos reunidos. Estaba preocupado por la seguridad de ustedes, así que elegí un lugar en la misma calle que la tuya. Cuando sopló el viento de la tarde me tomó de la mano y dijo: por suerte elegimos esta calle, de lo contrario, para cuando saliera corriendo de la escuela, todo podría ser demasiado tarde. Kevin me acompañó de vuelta al dormitorio. Katy estaba asustada y su familia ya la había llevado a casa. Tina estuvo charlando con su novio abajo en el dormitorio durante un largo rato antes de finalmente subir, diciendo que su novio había tomado el autobús de regreso. Sin embargo, en medio de la noche me levanté para ir al baño. Al pasar por la ventana, vi a alguien sentado junto al macizo de flores de abajo. Tina dormía profundamente. El chico que no pudo proteger a su novia a tiempo se culpó a sí mismo y mantuvo vigilancia abajo toda la noche. Después del incidente en la cocina privada, Julia Smith regresó repentinamente al dormitorio. Nadie estaba dispuesto a prestarle atención. Sin embargo, en el momento en que puso un pie adentro, ella comenzó a llorar. Mentirosa, abrió de golpe la puerta del armario y tiró todos los regalos de lujo que David James le había dado al suelo. Todos son falsificaciones. El brazalete negro y dorado en su muñeca también fue arrancado y arrojado a la basura. Julia Smith lloró durante mucho tiempo en su dormitorio, viendo que ninguno de nosotros le prestábamos atención. Julia Smith llamó a otra chica de la clase, Heidi. Las dos eran de la misma ciudad natal, y Heidi era esencialmente la única amiga de Julia Smith en la clase. Al escuchar que todos los regalos que David James le había dado eran imitaciones, Heidi declaró enojada: rompan. Mi corazón se apretó, temiendo que realmente lo hiciera, pero lo estaba pensando demasiado. Julia Smith realmente hizo honor a su nombre. Después de una breve vacilación, Julia Smith se mordió el labio y dijo: en realidad, él ha sido bastante bueno conmigo, aunque los regalos eran falsos. Su amor por mí es real, es solo que recientemente su padre le cortó todo el apoyo financiero. Ni siquiera tiene suficiente para comer. Temiendo que rompiera con él, me compró algunos artículos falsificados, pero me prometió que en el momento en que su padre ceda y transfiera el dinero, reemplazará todos estos con unos genuinos de inmediato. Heidi se quedó sin palabras. Después de 2 segundos de silencio, Heidi dijo en voz baja: en realidad, él realmente te ama, atesóralo, ¿verdad? Julia Smith se mordió el labio. Tal vez no debería haber discutido con él. Incluso dijo que me llevaría a un aumento de senos en un par de días. Sin recibir respuesta, Julia Smith se puso de pie sola. Da igual, iré a buscarlo y le daré una salida. Julia Smith faltó a clase otra vez por 2 días más, después de que la atraparan faltándose a clases varias veces. Definitivamente va a suspender todos sus cursos este año. Sin embargo, eso no podría importarle menos, ya que está ocupada pidiendo
Dinero prestado en todas partes para pagar sus préstamos, el dinero para su párpado doble, la cirugía y la rinoplastia habían sido prestadas, con tasas de interés terriblemente altas, para tapar el agujero financiero. Tuvo que robarle a Peter para pagarle a Paul, pidiendo prestado de todas las direcciones y sacando nuevos préstamos para cubrir los viejos cuando era absolutamente necesario. El interés se acumulaba sobre el interés. La bola de nieve había crecido demasiado para controlarla. Unos días después, los padres de Julia Smith llegaron repentinamente a la escuela. Su madre vestía muy sencillamente y caminaba con una ligera cojera, sentada tristemente en el dormitorio esperándola, después de esperar varias horas. Julia Smith finalmente regresó. En el momento en que entró, corrió a agarrarla. Mamá, sea lo que sea, hablemos en casa. No dejes que mis compañeros de cuarto se rían de nosotros. ¿Todavía te importa que se rían? Madre Smith gritó enojada y se sacudió la mano. Mírate ahora, ni humana ni fantasma, tus cobradores de deudas han comenzado a llamar a nuestra casa. Pediste prestados cientos de miles con intereses. ¿Estás tratando de matarme a mí y a tu papá? Lavo platos con una pierna coja. Tu papá trabaja día y noche haciendo un trabajo agotador, todo para ponerte a ti y a tu hermano durante la escuela, y tú, sacaste préstamos para cirugía plástica, dominada por la rabia. La madre Smith le dio una bofetada feroz en la cara. Deja la escuela ahora mismo y vete a casa. Mamá, Julia Smith gritó entre lágrimas, mi novio dijo que me reembolsaría todos estos gastos más tarde. No necesito que me pagues. ¿Realmente vale la pena hacer una escena en la escuela por este pequeño asunto? ¿No puedes al menos dejarme mantener algo de dignidad? Bofetada. La madre de Smith, con los ojos inyectados en sangre, le dio otra bofetada seca, luego la llevó a la fuerza de regreso a casa. Julia Smith solicitó una licencia de la escuela. Se rumoreaba que su familia vendió todo lo que poseía para pagar parte de sus préstamos, pero para llenar el agujero financiero en casa, arreglaron su matrimonio con un hombre de unos 40 años. Recibió una dote de 500.000 yuanes de la otra parte. El hombre mayor tenía algo de dinero. Se había divorciado 2 veces y no tenía hijos. Pensamos que Julia Smith desaparecería de nuestras vidas y se asentaría en una cómoda convivencia doméstica con el anciano. Sin embargo, un mes después de que ella se fuera de la escuela, un vídeo explotó en nuestro grupo de clase. La clínica de cirugía plástica de belleza en nuestra ciudad fue demandada, con una clienta de 20 años que buscaba entre lágrimas una compensación. Apareciendo en el programa La Esperanza Ayuda, durante la entrevista, la clienta enmascarada relató entre lágrimas sus procedimientos fallidos en la clínica. Su cirugía de párpados dobles la dejó con el aspecto de una rana triste. Mientras que su aumento de senos resultó en numerosas complicaciones, no solo eran asimétricos, sino también torcidos. Sin embargo, en respuesta a sus acusaciones, la clínica fue directa, no había ningún problema con los párpados dobles. La asimetría se debía a la tasa de absorción de su cuerpo y en cuanto a los senos torcidos, mi vida personal desordenada no es asunto de su institución. En cuanto a esto, una clienta de 20 años, no era otra que Julia Smith. El costo de esta cirugía de aumento de senos se obtuvo a través de otro préstamo al descubierto. El incidente siguió siendo muy popular después de ser expuesto, con Julia Smith revelando entre lágrimas en una entrevista que su novio había roto con ella después de su cirugía de aumento de senos. No fue hasta después de la ruptura que finalmente vio sus verdaderos colores. Su personalidad adinerada de segunda generación era falsa, e incluso su Mercedes-Benz Clase G estaba alquilado. Toda esa charla sobre su padre rico que le cortó la mesada. Su padre era en realidad un granjero honesto de unos 60 años, además, es un cómplice de esta clínica de cirugía plástica. Se especializa en fingir romance para ganarse la confianza de varias chicas, persuadiéndolas para que tomen préstamos para procedimientos cosméticos en la clínica, y luego aceptando sobornos de la institución después. Julia Smith era solo una de sus muchas presas. Sus registros de chat fueron posteriormente expuestos. Cada palabra de David James rezuma amor, pero cada sílaba conlleva manipulación psicológica y menosprecio. Cariño, eres perfecta en los ojos de tu marido en todos los sentidos, solo que tus pechos son un poco pequeños. Arcilla Choch, la nueva novia de mi amigo, tiene una figura increíble, presume de ello todos los días, pero honestamente su cara no se compara con la tuya. Cariño, déjame pagar tu aumento de senos, pero sabes, mi viejo aún no ha dado su aprobación. ¿Por qué no pides un préstamo para la cirugía primero? Trabajaré en él un par de días más. Una vez que me transfiera el dinero, te reembolsaré todo.
sabes que te quiero, por eso quiero que sigas mejorando. Tina y yo estuvimos completamente absortas en chismes en nuestro dormitorio durante los siguientes 6 meses. Los compañeros de clase que siempre estaban al tanto nos mantenían actualizados con los nuevos desarrollos sobre los chismes jugosos. Por ejemplo, el hombre mayor descubrió que Julia Smith había mantenido vínculos persistentes con David James incluso después de su compromiso y había sido engañado para pedir un préstamo para un aumento de senos. Furioso exigió romper el compromiso, pero la familia respondió con una resolución inquebrantable. Romperlo estaba bien, pero no se devolvería ni un solo centavo del regalo de compromiso de 500,000. Hervido de ira e impotencia, el hombre mayor no tuvo más remedio que tragarse esta píldora amarga. Sin siquiera celebrar una ceremonia de boda, trajo apresuradamente a Julia Smith a su casa como su esposa. El precio de la novia más los préstamos desnudos vaciaron todos los ahorros de su familia de más de 600,000 yuanes. Ahora está presionando resueltamente a Julia Smith para que tenga un hijo. Pero cuando Julia Smith estaba con David James, se negó a tomar precauciones y se sometió a 2 cirugías, la última dañó su salud, de la que nunca se recuperó por completo. Después de medio año de matrimonio, todavía no había señales de embarazo. El hombre mayor bebía mucho todos los días, llegaba a casa borracho para golpear a Julia Smith, durante el invierno. Descanso. Una compañera de clase local vio a Julia Smith mientras compraba en el centro y casi no la reconoció. Julia Smith estaba sentada afuera de un restaurante callejero bebiendo gachas, con una camiseta holgada que la hacía parecer una década mayor. Los viejos moretones que cubrían sus brazos expuestos aún eran visibles, y ya no hablaba de mantener las apariencias como antes. Una compañera de clase estaba a punto de saludarla cuando apareció el esposo de Julia Smith, apestando a alcohol. El hombre agarró a Julia Smith por el cabello sin dudarlo y la arrastró a un callejón cercano, maldiciendo en voz alta: «Ni siquiera puedes quedar embarazada y todavía tienes el descaro de beber gachas». Mientras la arrastraban, la ropa de Julia Smith se subió. Gritó e intentó bajársela, solo para que el hombre la abofeteara. «¿Por qué gritas? Tuviste las agallas de ponerte implantes de pecho pero no soportas que la miren, vestida de manera tan provocativa, ¿no es solo para que los hombres la miren?». Cuando escuché este relato, no pude evitar sentirme algo aturdida. De repente recordé ese comentario que Julia Smith murmuró en voz baja mientras escapaba apresuradamente del restaurante de cocina privada, el de Katy, vestida tan provocativamente. «No es solo para que la miren los hombres». Palabra por palabra, la bala que Julia Smith disparó la golpeó justo entre los ojos. Un año después, todo lo que puedo decir es que se lo merecía. El único consuelo es que la exposición de Julia Smith llevó a David James a ser completamente expuesto por las chicas que había victimizado anteriormente. Ya no podía usar esta identidad para engañar a otros. En cuanto a esa junior que fue engañada emocionalmente en la vida anterior, sacó préstamos y murió en la mesa de operaciones, ahora podía escapar de este destino. Kevin y yo logramos un éxito considerable en nuestra startup. Pasaron 2 años y nuestro estudio ya se había hecho un nombre en la industria. Incluso antes de graduarse, habíamos alcanzado esencialmente la libertad financiera. Kevin y yo hemos estado saliendo durante 2 años y, aunque la emoción inicial se ha desvanecido gradualmente, nuestros sentimientos solo se han vuelto más fuertes. Kevin es una persona excepcionalmente gentil. 2 años han suavizado algo de su exuberancia juvenil, haciéndolo parecer más maduro, pero sus ojos siguen siendo tan tiernos como las aguas de primavera y las ondas de otoño. En el cumpleaños de Kevin, juntó las manos y pidió un deseo sobre las velas de cumpleaños: «Quiero casarme con Rose y traerla a casa». Le di una ligera bofetada en el brazo y bromeé: «¿Crees que un deseo de cumpleaños cuenta como una propuesta?». «Por supuesto que no». Kevin me alborotó el cabello suavemente. «Es mi cumpleaños, tuve que pedir mi deseo más profundo». Mientras hablaba, apagó la vela y comenzó a cortar el pastel. El pedazo que me dio tenía una decoración en forma de corazón. «¿Vamos a ver casas mañana?», Kevin me preguntó de repente mirando casas. Tomé un bocado de pastel y pregunté con sospecha: «¿Qué casas?». Kevin no me respondió, pero probé la respuesta, escupiendo el extraño objeto de mi boca. Era un anillo de diamantes cubierto de crema. No sabía si reír o llorar. Tal vez soy alérgica al romance. Limpié la crema del diamante con un pañuelo, suspiré aliviada, pensando: gracias a Dios que no me lo tragué, de lo contrario, ¿cuántos días tardaría en pasar? Kevin me tomó la mano, dudó durante 2 minutos, luego finalmente respondió a la pregunta que acababa de hacer, mirando casas de bodas, así que, sosteniendo el anillo, me preguntó en voz baja: «Rose, ¿quieres casarte conmigo?». Antes de que pudiera arrodillarse sobre una rodilla, lo levanté bruscamente. Demasiada gente alrededor,
no te arrodilles, por favor, me casaré contigo con eso, deslicé el anillo en mi propio dedo, vámonos, buscando casa. Arrastré a Kevin fuera del restaurante por alguna razón inexplicable. De repente recordé cómo Julia Smith había pasado la noche fuera en ese entonces, regresando al mediodía del día siguiente con un tono lleno de presunción y arrogancia mientras nos contaba lo obsesionado y loco que estaba su rico novio de segunda generación. Se trataba de ella, y ella lo atribuyó todo al amor de un hombre y a su propio encanto. Lentamente tomé la mano de Kevin, y él a su vez envolvió la mía con su palma, en un gesto de aceptación y protección. El amor verdadero no es algo que solo se pueda expresar a través del deseo físico, requiere corazón. A través de cada manifestación sutil en los largos años, la luz del sol se filtra a través de las copas de los árboles, salpicando el camino por delante con sombras cambiantes. El camino por delante sigue siendo largo. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Nos vemos la próxima vez. 2 años han suavizado algo de su exuberancia juvenil, haciéndolo parecer más maduro, pero sus ojos siguen siendo tan tiernos como las aguas de primavera y las ondas de otoño. En el cumpleaños de Kevin, juntó las manos y pidió un deseo sobre las velas de cumpleaños: quiero casarme con Rose y traerla a casa. Le di una ligera bofetada en el brazo y bromeé: ¿crees que un deseo de cumpleaños cuenta como una propuesta? Por supuesto que no. Kevin me alborotó el cabello suavemente: es mi cumpleaños, tuve que pedir mi deseo más profundo. Mientras hablaba apagó la vela y comenzó a cortar el pastel. El trozo que me dio tenía una decoración en forma de corazón. ¿Vamos a ver casas mañana?, Kevin me preguntó de repente, mirando casas. Tomé un bocado de pastel y pregunté con sospecha: ¿qué casas? Kevin no me respondió, pero saboreé la respuesta, escupiendo el objeto extraño de mi boca. Era un anillo de diamantes cubierto de crema. No sabía si reír o llorar. Tal vez soy alérgica al romance. Limpiando la crema del diamante con un pañuelo, suspiré aliviada, pensando: gracias a Dios que no me lo tragué, de lo contrario, ¿cuántos días tardarían en pasar? Kevin me tomó la mano, dudó durante 2 minutos, luego finalmente respondió a la pregunta que acababa de hacer: mirando casas de bodas. Así que, sosteniendo el anillo, me preguntó en voz baja: Rose, ¿quieres casarte conmigo? Antes de que pudiera arrodillarse sobre una rodilla, lo levanté bruscamente. Demasiada gente alrededor. No te arrodilles, por favor, me casaré contigo con eso. Deslicé el anillo en mi propio dedo. Vamos, buscando casa. Saqué a Kevin del restaurante a rastras. Por alguna razón inexplicable, de repente recordé cómo Julia Smith se había quedado fuera toda la noche en ese entonces, regresando al mediodía del día siguiente con un tono lleno de presunción y arrogancia mientras nos contaba lo obsesionado y loco que estaba su rico novio de segunda generación por ella, y lo atribuía todo al amor de un hombre y a su propio encanto. Lentamente tomé la mano de Kevin, y él a su vez envolvió la mía con su palma, en un gesto de aceptación y protección. El amor verdadero no es algo que solo se pueda expresar a través del deseo físico, requiere corazón. A través de cada manifestación sutil en los largos años, la luz del sol se filtra a través de las copas de los árboles, salpicando el camino por delante con sombras cambiantes. El camino por delante aún es largo. Después de escuchar la historia anterior, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. 2 años han suavizado algo de su exuberancia juvenil, haciéndolo parecer más maduro, pero sus ojos siguen siendo tan tiernos como las aguas de primavera y las ondas de otoño. En el cumpleaños de Kevin, juntó las manos y pidió un deseo sobre las velas de cumpleaños: quiero casarme con Rose y traerla a casa. Le di una ligera bofetada en